El enemigo no quiere tu caída, quiere tu desconexión. El diablo no necesita destruirte, solo necesita desconectarte de la vid. Y por eso tu mayor guerra espiritual quizá no sea contra una tentación evidente, sino contra distracciones sutiles. No se trata solo de resistir el pecado visible, sino de percibir los cortes invisibles que poco a poco separan tu corazón de la presencia de Dios. Cortes que no sangran, pero que secan. Cortes que no hieren la piel, pero silencian el alma. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos, y un pámpano que se separa de la raíz principal aún puede parecer vivo por un tiempo, pero está muriendo por dentro. Juan 15 lo revela con claridad, con ternura, con verdad espiritual profunda. Separados de mí, nada podéis hacer. No es una advertencia de juicio, es un llamado de amor, un recordatorio de que la vida no se sostiene con esfuerzo, sino con conexión. Y es exactamente esa conexión la que el enemigo intenta robarte. Él no llega con cuernos ni rugidos, llega con ruido, con cansancio emocional, con exceso de compromisos, con notificaciones que no se detienen, con esa falsa sensación de productividad espiritual que en realidad enmascara un corazón seco. Y cuando te das cuenta, ya han pasado días sin orar de verdad, semanas sin que la palabra te hable, meses con el alma llorando en silencio sin que nadie lo note, ni siquiera tú. El corte es sutil, pero fatal. Y por eso, hoy más que nunca, necesitamos aprender a discernir los signos del alejamiento espiritual, porque no siempre la caída es visible, a veces es gradual, y comienza en el corazón. Comienza cuando cambiamos el silencio con Dios por el ruido del mundo, cuando dejamos de escuchar el susurro del Espíritu para oír solo nuestra ansiedad. Cuando la intimidad se vuelve apariencia, cuando la vid se vuelve decoración, cuando la fe se convierte en función. Satanás sabe que un cristiano desconectado aún puede parecer fuerte, aún puede predicar, aún puede liderar, aún puede cantar, pero él también sabe que, sin raíz, ese cristiano ya perdió la esencia, porque Dios no nos llamó a representar espiritualidad, sino a vivir en comunión. Y es esa comunión la que el infierno intenta sabotear todos los días, silenciosamente, alejándote de la palabra, aislándote de la presencia, hasta que sin darte cuenta comienzas a marchitarte. La mayor trampa del enemigo no es el pecado escandaloso, es la desconexión gradual. No quiere simplemente que caigas, quiere que te acostumbres a vivir lejos de Dios, que aceptes la sequedad espiritual como algo normal, que justifiques tu frialdad como madurez, que transformes tu alma herida en fachada de santidad. Pero hay un clamor escondido dentro de ti, una nostalgia del Edén, una memoria espiritual que todavía recuerda el sonido de la voz de Dios al atardecer. Hay algo dentro de ti que aún anhela profundamente volver a los brazos del Padre, y con ese anhelo comenzamos hoy esta jornada. No estás escuchando estas palabras por casualidad. Dios te está llamando de regreso, no para acusarte, sino para reconectarte, porque hay vida en la vid, hay sanidad, hay dirección y hay renacimiento. Pregúntate con sinceridad, ¿con qué he estado más conectado? ¿Con la palabra o con el ruido? Esa pregunta puede parecer simple, pero contiene la llave de toda transformación, porque el Espíritu Santo todavía está susurrando, todavía está esperando, todavía desea restaurar lo que fue cortado. Puedes sentirte seco, débil, desanimado, pero la raíz aún está viva. Y si te reconectas, todo puede florecer otra vez. El dolor como herramienta divina, estás siendo disputado, no estás sufriendo por casualidad. Lo que te rodea ahora no es solo circunstancia, es disputa. Una batalla invisible se está librando por el espacio más sagrado del universo, tu alma. El cielo no te ha abandonado, el infierno no te ha olvidado, y por eso sientes tanto peso,
tanto conflicto, tanta oscilación entre la fe y la duda, porque estás siendo disputado, y el campo de batalla de esa guerra no es visible, es interior, es en el lugar donde nadie ve, pero Dios habita. Es en el territorio secreto donde tus oraciones más débiles aún ascienden como fuego delante del trono. El infierno lucha para aislarte. El cielo insiste en restaurarte. Satanás quiere que creas que estás solo, que ya es demasiado tarde, que te alejaste demasiado. Pero Dios, silenciosamente, está construyendo puentes donde tú solo ves abismos. Él aún te llama por tu nombre. Aún cree en ti, incluso cuando tú ya no puedes creer en ti mismo. Aún sostiene tu mano, incluso cuando tú estás intentando soltarla. Porque, aunque herido, eres amado. Aunque débil, eres visto. Aunque en guerra, sigues siendo hijo. Mira la historia de Job. Fue tocado por el dolor en todas las áreas, cuerpo, alma, familia, bienes, amigos. Pero el toque más decisivo fue el de la fe. Fue probado hasta el límite, pero nunca perdió la conexión. Gritó, lloró, maldijo el día en que nació, pero no rompió el vínculo, y eso fue suficiente para que Dios permaneciera. La fidelidad de Job no se midió por su fuerza, sino por su permanencia. No venció al infierno con explicaciones, sino con integridad. Y tú también puedes hacerlo. Cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, hay una guerra mucho mayor sucediendo, una guerra que no se gana con estrategias humanas, una guerra que se gana con entrega espiritual. El diablo no quiere solo herirte, quiere usar tu dolor para romper tu fe. Sabe que, si logra aislarte, puede debilitarte. Y si logra hacerte dudar del amor de Dios en medio del sufrimiento, puede apagar la llama que aún arde dentro de ti. Pero hoy, incluso entre las cenizas, declara con tu alma: Señor, incluso en la guerra, me niego a soltar tu mano. Dilo en voz baja, pero con el corazón en alto. Porque esa frase sencilla lleva un poder que el infierno no puede resistir. Esa frase es un grito de permanencia, un voto de fidelidad en medio del fuego, una cuerda lanzada entre tú y el cielo. Estás siendo disputado porque eres valioso. El valor de algo se mide por el interés que despierta. Y si el infierno está invirtiendo tanto contra ti, es porque el cielo ya ha decretado sobre ti una promesa eterna. No te rindas ahora. El dolor que hoy te presiona es el campo donde Dios revelará una fuerza que aún no conoces. No estás muriendo. Estás siendo moldeado. El barro no entiende las manos del alfarero, pero si permanece, se transforma. Cuidado con la fe que te hace callar ante la tentación. No toda fe es saludable. Hay fes que están heridas, contaminadas por silencios cómplices y una espiritualidad adormecida. Fes que no reaccionan, que no luchan, que no resisten. Fes que, ante la tentación, se esconden detrás de justificaciones o bajo una máscara de paz aparente. Y esa fe silenciosa es exactamente lo que el enemigo más desea. Porque él no necesita tu rebelión, le basta con tu pasividad. La tentación que toleras hoy será la culpa que te devorará mañana. Entra como sugerencia y se instala como prisión. Es sutil, es seductora y casi siempre se disfraza de normalidad. Eva escuchó. Escuchó cómo la serpiente distorsionaba la palabra, minimizaba el peligro, prometía algo mejor. Pero no reprendió, escuchó y aceptó. David miró y no huyó, permaneció mirando y cayó. Ninguno de los dos enfrentó la tentación con una fe que reacciona. Ambos se callaron, ambos dudaron, ambos descendieron por no resistir. La fe auténtica reacciona, no negocia con el pecado, no coquetea con el abismo, no necesita ser violenta, pero sí necesita estar viva, necesita tener voz, porque la tentación es una invitación al distanciamiento, y toda caída comienza cuando el silencio sustituye a la vigilancia.
cuando los pensamientos ya no se rinden ante Dios, sino que se alimentan en la oscuridad del alma, cuando los ojos no escapan de lo que saben que hiere, cuando los pies no retroceden ante el peligro, y ahí es donde el enemigo gana terreno, donde no hay resistencia. Santiago 4:7 es claro y profundo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No es poesía, es instrucción espiritual. El diablo no resiste la resistencia, él huye, pero esa resistencia solo nace cuando el alma se somete. No tiene sentido intentar resistir al diablo si antes no te has rendido a Dios. La fuerza no viene de ti, viene de la entrega, de la conexión, de la raíz. Por eso muchos hoy viven atrapados en ciclos de tentación y culpa, porque no reaccionan, porque no confiesan, porque no enfrentan con una fe que se arrodilla, que clama, que llora delante de Dios pidiendo salida. La tentación solo vence cuando encuentra silencio del otro lado, pero cuando encuentra fe que se levanta, aunque sea frágil, pierde fuerza, retrocede. Hoy no aceptes más esa fe que calla ante el pecado. No te calles cuando tu alma esté siendo atacada. Clama, reacciona, habla con Dios como un hijo habla con su padre en medio del miedo, porque Él escucha, porque Él comprende, porque Él sostiene. Y recuerda, resistir no es orgullo espiritual, es supervivencia del alma. Y cada vez que dices no con un corazón rendido, estás diciendo sí a la vida que Dios quiere darte. El error silencioso de intentar ser fuerte todo el tiempo. Hay una fuerza que inspira y una fuerza que enferma. Y muchos hoy no están cansados de la batalla. Están agotados de fingir que no están cansados. Llevan la fe como quien carga una armadura oxidada, pesada, ruidosa, llena de grietas ocultas bajo barniz. Están de pie por fuera, pero por dentro, arrodillados desde hace tiempo, y no lo admiten, porque aprendieron que ser espiritual es no mostrar debilidad, que ser fuerte es no llorar, no titubear, no pedir ayuda, pero eso nunca fue fuerza. Eso es supervivencia solitaria. Es una fe basada en el rendimiento, una vida sostenida por autoexigencia, y es exactamente en ese tipo de fuerza que el enemigo quiere mantenerte. Él quiere que intentes vencer por ti mismo, porque sabe que, cuanto más luches con tus propias manos, más vulnerable estarás. El diablo no teme tu fuerza humana, él teme tu dependencia de Dios. Teme cuando sueltas las armas del orgullo y doblas las rodillas. Teme cuando tu alma se rinde y clama. Teme cuando cambias el esfuerzo por la entrega. Él oraba pidiendo fuerza, pero Dios respondió con dependencia. Sí, Dios se complace en fortalecer a sus hijos, pero antes de la fuerza, Él ofrece presencia. Antes de la respuesta, ofrece comunión. Porque para Dios el punto de quiebre no está en tu resistencia, sino en tu rendición. Él no está esperando que te levantes por tus propios medios. Está esperando que confieses, no puedo solo. Porque es en ese momento que la gracia se derrama. Es en ese lugar de agotamiento sincero donde la presencia se manifiesta con mayor poder. ¿Cuántas veces has orado en silencio, sin saber qué decir, solo intentando resistir un día más? ¿Cuántas veces has sonreído a los demás mientras tu corazón se hundía? ¿Cuántas veces fingiste estar bien para no preocupar a nadie, para no parecer débil, para no deshonrar tu fe? Pero Dios ya conoce ese cansancio. Ya ha visto tus lágrimas que nadie vio. Ya ha sentido tu dolor que ni tú supiste explicar. Y hoy Él te dice, no necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas ser verdadero. Toma una hoja, escribe con tu propia mano, mi debilidad es el lugar donde Dios habita. Coloca esa frase donde puedas verla, y cada vez que sientas que no puedes más, mírala. Recuerda que fue en Getsemaní, en agonía, donde Jesús venció. Recuerda que fue en prisión, agotado, donde Pablo cantó.
Recuerda que fue en la cueva, exhausto, donde Elías escuchó el susurro de Dios. No necesitas impresionar al cielo, solo necesitas continuar, de rodillas, quebrado, pero verdadero. ¿Qué diría Jesús sobre tu desesperación silenciosa? Estás orando mal y aún no te has dado cuenta. No porque tus palabras estén equivocadas, sino porque tu corazón está intentando ser fuerte cuando en realidad está gritando por dentro. Orar no es repetir fórmulas, es dejar que el alma se desahogue. Y tal vez lo que Dios está esperando de ti no es un discurso elaborado, sino un silencio sincero, un gemido auténtico, un llanto contenido que se transforma en rendición. Porque Jesús te conoce más allá de tus oraciones. Él entiende lo que no puedes decir. Él escucha lo que tu boca ya no tiene fuerza para expresar. Satanás pidió zarandearte, pero yo he rogado por ti. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, sabiendo que lo negaría, sabiendo que caería. No lo condenó, no lo rechazó. Intercedió por él, rogó. Cubrió su debilidad con una oración invisible. Y quizás hoy, mientras tú luchas por no derrumbarte, mientras intentas mantener viva una fe que parece apagarse, Jesús está haciendo por ti lo que hizo por Pedro. Está rogando, intercediendo en silencio, guardando tu fe de la muerte total. Tu desesperación no es señal de fracaso, es señal de que todavía hay vida, es prueba de que algo dentro de ti aún clama, aún anhela, aún espera, aunque sea en ruinas, aunque sea con el alma rasgada. Y Jesús, con su compasión infinita, se inclina para escuchar ese clamor escondido. No te acusa por estar débil, te abraza, no te descarta por estar en crisis, te sostiene. Lucas 22, 31, 32 revela que la zaranda es real, que la lucha es feroz, pero también que la intercesión de Jesús es más poderosa que cualquier tormenta. Él no impidió que Pedro pasara por el proceso, pero garantizó que su fe no se extinguiera, y eso es lo que está ocurriendo contigo. Aunque todo a tu alrededor parezca caerse, aunque sientas que tu fe está colgando de un hilo, Jesús está sosteniendo ese hilo, está mirándote como miró a Pedro, con ternura, con verdad, con restauración. Tal vez no necesites respuestas, solo recordar esto: no estás solo. Alguien ya está orando por ti, y ese alguien conoce cada rincón de tu angustia, conoce el nombre de tu dolor, y está diciendo, aunque en silencio: yo he rogado por ti. La verdad olvidada sobre la soledad de los escogidos. Ser escogido por Dios no es un privilegio de comodidad, es un llamado al secreto, y el secreto muchas veces es solitario, es invisible, es pesado, es ese lugar donde el alma madura y el corazón se calla. No porque haya perdido la fe, sino porque ha entrado en un espacio donde las palabras humanas ya no alcanzan lo que Dios está gestando. Elías en el monte, Pablo en la prisión, Jesús en Getsemaní. Todos enfrentaron la soledad más profunda en el momento de mayor comunión con el cielo. Porque hay revelaciones que solo nacen en el silencio, hay fuerzas que solo se forman en el abandono, y hay intimidades que solo florecen cuando todos los demás se alejan. El error de muchos hoy es creer que si están solos es porque Dios los ha dejado. Pero en realidad, muchas veces, la soledad es la firma del llamado. Es el espacio donde Dios cierra las puertas externas para abrir su voz dentro de ti. Es en el desierto donde el alma deja de depender de la multitud. Es en la oscuridad donde los ojos espirituales se ajustan a una luz interna. Es en el silencio donde el corazón aprende a escuchar no lo que desea, sino lo que necesita. Elías, después de vencer a los profetas de Baal, huyó al desierto. Deseó la muerte. Se sintió completamente solo. Y fue allí,
en esa cueva fría donde Dios le habló, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro que solo se oye estando muy cerca. Pablo, escribiendo desde la cárcel, no hablaba como un derrotado, sino como alguien pleno, porque aunque estaba encadenado, su alma era libre. Jesús, en el huerto de Getsemaní, sudó sangre, lloró, suplicó, y sus amigos durmieron. Nadie lo vio allí como el Hijo de Dios, pero allí, solo, venció la cruz antes de ser crucificado. ¿Qué dice tu sufrimiento sobre tu llamado? Que es real, que no es fruto de tu imaginación ni de un fracaso espiritual, que estás caminando por el mismo sendero que recorrieron los que más agradaron el corazón de Dios. La soledad de los escogidos no es un castigo, es una señal, una distinción. Reflexiona ahora. Si incluso Cristo fue rechazado, ¿por qué esperas tú la aprobación de los hombres? Si Él fue abandonado en su momento más crucial, ¿quiénes somos nosotros para exigir compañía constante? Dios permite la soledad no para castigarte, sino para posicionarte, para alinearte con lo eterno, para enseñarte a ver lo que solo los íntimos pueden ver. La soledad de los escogidos duele, pero también santifica. Y cuando el mundo parezca estar lejos, tal vez es porque Dios está más cerca de lo que imaginas. El error oculto de intentar vencer al enemigo con lógica. La fe que se racionaliza en exceso termina deshidratando el alma, porque el espíritu no se alimenta de argumentos, se alimenta de presencia. Y muchos hoy están tratando de enfrentar una guerra invisible con armas visibles. Están intentando explicar lo que solo se discierne, buscando controlar lo que solo se vence de rodillas, luchando contra el infierno con la mente, cuando el campo de batalla está en el corazón. Por eso están agotados, frustrados, vacíos, porque la lógica jamás será suficiente cuando el enemigo es espiritual. El diablo no teme tus estrategias, él teme tu rendición. No retrocede cuando haces planes, retrocede cuando te postras en oración, cuando dejas de luchar con tus manos y comienzas a guerrear con el alma, cuando dejas de intentar entender todo y comienzas a confiar. Él se alimenta de tu autosuficiencia, pero se debilita cuando tú dices, Señor, no sé, pero tú sabes, no puedo, pero tú puedes. Las respuestas no ganan batallas espirituales, la intimidad sí. Por eso Jesús, siendo el Verbo encarnado, pasaba noches enteras orando. Siendo hijo, buscaba al Padre. Teniendo todo el poder, escogía el secreto. Porque la victoria espiritual no nace de cuánto sabes, sino de cuán conectado estás con la fuente. Y muchos hoy acumulan conocimiento, pero han perdido comunión. Tienen respuestas para todo, pero silencio en el alma cuando más necesitan escuchar la voz de Dios. Efesios 6 describe la armadura de Dios, y ninguna parte es intelectual. Todo es espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. El calzado del Evangelio de la Paz. Cada pieza apunta a una realidad que no se accede con lógica, sino con fe, con confianza, con obediencia. La lógica busca controlar, la fe busca dirección, la lógica quiere garantías, la fe se apoya en promesas. Por eso, muchas veces estás detenido, porque estás esperando entender lo que solo puede vivirse. Estás intentando calcular lo que solo puede obedecerse. Hoy deja de preguntar ¿por qué? Y comienza a preguntar ¿para qué? Deja de intentar dominar lo invisible y aprende a habitar en él, porque el diablo no teme tu inteligencia, pero tiembla ante un corazón rendido, señales de que Dios te está llamando en el silencio. No todo silencio es abandono. A veces es un llamado. Dios tiene una forma misteriosa y delicada de atraer a los que ama.
Muchas veces Él susurra mientras estamos rodeados de gritos. Habla bajito para que tengamos que acercarnos más. Guarda silencio para que dejemos de correr y empecemos a escuchar. Y en ese silencio, algo comienza a moverse dentro de ti, una inquietud sagrada, una nostalgia sin nombre, una sensación de que, aunque todo alrededor parece estar bien, algo esencial falta en lo profundo del alma. Mientras tú piensas que lo estás perdiendo todo, Dios te está preparando para cargar algo eterno. Mientras tu alma siente que se vacía, Él está abriendo espacio dentro de ti. Un espacio que no será ocupado por respuestas, sino por su presencia. Un lugar que no será llenado con lógica, sino con gloria. Porque el silencio de Dios no es castigo, es una estrategia divina, es lenguaje celestial, es el tiempo donde Él trabaja en lo que tú no ves, sana lo que no sabes nombrar y enseña lo que solo el Espíritu puede comprender. El dolor como herramienta divina se revela especialmente en este tipo de silencio. Miras a tu alrededor y no ves frutos. Miras hacia adentro y no sientes fuerzas. Miras al cielo y no escuchas respuesta. Pero es en ese vacío donde Dios siembra las semillas más profundas. El silencio no prueba indiferencia, es escenario de gestación. Es cuando el cielo decide obrar desde dentro, desde lo oculto, desde lo eterno. Quizás ahora mismo estás en ese momento, sintiéndote en pausa, desconectado, invisible, pero espiritualmente es aquí donde los llamados se confirman, es aquí donde los ministros se forman, es aquí donde los corazones se purifican. No estás siendo olvidado, estás siendo separado. ¿Preparado? Afinado. Haz una pausa. Quédate 5 minutos en completo silencio. No digas nada, solo respira y murmura desde tu alma. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Puede que no escuches una voz audible, pero sentirás un eco en el pecho, una sacudida, una presencia, porque Dios todavía habla, y cuando calla, también está diciendo algo. 3 pasos espirituales para reencontrar tu paz interior. La paz que anhelas no está lejos. No está al final de un largo camino, ni después de resolver todos tus problemas. Está cerca, pero requiere regreso. Regresar a lo esencial, regresar a la fuente, regresar a la palabra, regresar al regazo del Padre. Porque la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios en medio del caos. No es silencio exterior, es armonía interior. Es como si, aun en medio de la tormenta, el corazón supiera, Él está conmigo. Pero ¿cómo reencontrar esa paz cuando el cansancio parece más fuerte que la fe? Cuando el alma está embotada, la mente saturada y el espíritu desconectado. Comienza reconociendo. Reconoce que estás cansado. No hay vergüenza en eso. Dios no exige rendimiento. No espera que seas un héroe. Él conoce el polvo del que estás hecho. Y cuando reconoces tu agotamiento, ya estás dando el primer paso hacia la restauración. Porque Dios no se manifiesta en la apariencia de fuerza, sino en la autenticidad de la debilidad. Después vuelve a la palabra, no como quien cumple una rutina, sino como quien regresa a casa. La palabra no es una carga, es tu espada, tu pan, tu oxígeno. Aunque leas un solo versículo al día, hazlo con el alma abierta. La Biblia no fue escrita para ser memorizada, sino habitada, y cuando regresas a ella, empieza a limpiarte, a curarte, a reposicionarte. Te recuerda quién eres, quién es Él, y lo que ya ha prometido. Luego, restablece la comunión, aunque sea con gemidos, aunque no logres formar una oración coherente, aunque solo puedas decir, Señor, estoy aquí. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, traduce lo que el alma no puede decir, y ese reinicio, esa pequeña rendición,
Es todo lo que Dios necesita para restaurar la paz dentro de ti. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu Santo se mueve donde nuestro lenguaje no llega. Actúa cuando nuestras palabras se agotan. Se manifiesta cuando el alma se entrega. Y es en ese ambiente donde la paz vuelve a brotar, primero como un suspiro, luego como una brisa y finalmente como un río que no cesa. No necesitas hacer mucho, solo necesitas regresar, desarmarte, empezar de nuevo, y Dios, que ya te espera, hará el resto. Liberación silenciosa, cuando lo entregas todo. Dios empieza a actuar. Hay un secreto en la forma en que el cielo se mueve. Dios actúa con poder cuando tú actúas con entrega. No es tu rendimiento lo que activa el obrar divino, es tu rendición. Y la rendición verdadera no grita, no debate, no explica. Ella calla, ella se detiene, se arrodilla por dentro. Eva cayó al dialogar. Jesús venció al callar y declarar la palabra. El contraste es claro y profundamente revelador. El secreto del diablo es hacerte pelear en la carne, mantenerte ocupado, intentando vencer por tu fuerza. Pero el secreto de Jesús es descansar en la obediencia, confiar en la palabra como espada, responder a la tentación con escrito está. La liberación que tu alma anhela no llegará cuando lo entiendas todo, sino cuando sueltes todo. Cuando dejes de correr en círculos, cuando por fin abras las manos y susurres, todo es tuyo, incluso lo que duele. Porque la mayor prisión no es el pecado, es el control. Es la ilusión de que necesitas dominarlo todo para estar a salvo. Pero la verdadera seguridad está en la entrega. La victoria no es fruto del esfuerzo, es resultado de la rendición. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás, no intentó convencerlo, solo citó la Escritura, y al hacerlo, nos mostró el camino de la liberación, confiar más en la verdad revelada que en nuestras emociones, silenciar las voces de la duda con la voz eterna de la palabra, no dialogar con la serpiente, sino declarar lo que ya está sellado por Dios. Porque cuando crees en lo que está escrito más que en lo que sientes, el infierno pierde poder sobre ti. Haz este acto sagrado. Anota 3 versículos de guerra espiritual, 3 espadas que llevarás cada día. Léelos al despertar. Decláralos en voz alta, no como ritual, sino como armadura. No como magia, sino como comunión. Porque la palabra de Dios es viva. Es espada de luz contra las tinieblas que intentan infiltrar tu mente y tu corazón. No necesitas luchar más, necesitas confiar más. La liberación que parecía lejana comienza en el instante en que decides descansar en los brazos del Padre. Cuando entiendes que no es por tu capacidad, sino por su gracia. Cuando comprendes que, en el silencio de la entrega, el cielo empieza a moverse. El poder del diablo existe, pero el nombre de Jesús ya ha vencido. Sí, el enemigo es real. El infierno se mueve, el mal actúa y hay una batalla sucediendo. Pero no hay temor que resista cuando recordamos una verdad que lo cambia todo. El nombre de Jesús ya ha vencido. Esa es la base de nuestra fe. No luchamos para conquistar la victoria. Luchamos para permanecer en una victoria que ya fue conquistada. No caminamos hacia la libertad. Caminamos con la certeza de que ya hemos sido liberados. Y ahora aprendemos a vivir como quienes ya son libres. ¿Qué olvida la mayoría de los cristianos cuando están sufriendo? Olvidan que ya fueron equipados, que ya han recibido armadura, dirección, promesas. Olvidan que el Espíritu Santo habita en ellos, que el cielo se mueve por amor, que la cruz no fue un símbolo de derrota, sino el comienzo de una nueva creación. Olvidan que Jesús, al resucitar, pisó el centro del temor humano y declaró: «Yo estaré con vosotros todos los días,
incluso en el silencio, incluso en el dolor, incluso cuando todo parece perdido, del miedo a la confianza, de la duda a la convicción, del aislamiento a la conexión. Ese es el cambio espiritual que el Espíritu desea operar ahora. No con ruido, sino con profundidad. No con espectáculo, sino con presencia. Por eso, Santiago 4:7 aún resuena con poder. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y Romanos 8:38-39 sella esta certeza. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni el dolor, ni la culpa, ni la vergüenza. El Salmo 46:1 nos recuerda que Dios es refugio, fortaleza, socorro bien presente en la angustia. No un Dios lejano, sino un Dios que habita en medio de la tormenta, que se inclina en el valle, que fortalece en el silencio, que sana con su presencia, que vence con su amor. Hoy respira profundo, siente, ya no estás solo. La conexión que parecía perdida ha sido restaurada. La sequía del alma ya ha comenzado a ser regada. Y el nombre que está sobre todo nombre aún tiene poder para hacer temblar al infierno y sanar el corazón. Si esto tocó tu corazón, respira, compártelo con quien lo necesita. Y quédate cerca, Dios te está escuchando.